capítulo 4. Vamos a leer del versículo 7 al 16. Amén. Dice la palabra de Dios así: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Y nuestro enemigo dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Amén. Oramos. Señor Jesús, Padre maravilloso, en esta mañana, Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios, Señor. Padre, esta palabra, que podamos reflexionarla, Señor, de la mejor manera, Papito Santo. Que tú seas, Señor, que yo sea hoy el instrumento, Señor, de bendición para cada uno de tus hijos, Señor. Prepara los corazones, Señor Jesús. Quita toda carga, Padre, toda aquella perturbación, Señor, distracción, Papito Santo. Que en este día, Señor, nos podamos concentrar en tu perfecta palabra, Señor Jesús. Este consejo tú, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Enseñarnos cada día, Señor, a defendernos, Padre, contra nuestro adversario, Padre precioso. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, en esta hora. Te lo pedimos, Señor Jesús, pedimos tu dirección, Padre eterno. Quédate en esta hora con cada uno de nosotros, en nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Hablamos, ¿verdad?, de Nehemías. Creo que ya hemos escuchado antes, algunos hemos tenido la oportunidad de leerlo. A veces leemos, pero no meditamos la palabra. Amén. Y tenemos que meditarla para que podamos sacar aquel contenido espiritual, el alimento que nosotros necesitamos. Nehemías yo lo veo como un gran líder en esta historia, ¿verdad?, que cuenta. Nehemías tenía un trabajo, hermano, era copero del rey Artajerjes. Pero dice que escuchó hablar de su pueblo donde sus padres descansaban, en ese lugar, Jerusalén. Que los muros habían sido derribados ¿por quiénes? Por los enemigos, ¿sí? Y el Espíritu de Dios empezó en él a entristecerlo. El rey se dio cuenta que Nehemías ya no era el mismo de siempre, que Nehemías tenía una carga. Y el rey, ¿saben por qué se preocupaba? Tal vez yo quiero pensar que no se preocupaba tanto por Nehemías, sino que el rey sabía que como Nehemías era el copero de él, era el que probaba todos los alimentos. Antes que el rey se comiera un alimento, Nehemías probaba esos alimentos, porque en ese momento los reyes, los tronos eran usurpados por otros reyes y envenenaban a los reyes para que conquistaran nuevamente otro reino. Entonces el rey tenía un copero y tenía que ser un copero digno de confiar, y Nehemías era un hombre digno de confiar. ¿Cuántos hombres dignos de confiar hay aquí, hermanos? Amén, gloria a Dios, créaselo, aunque hoy aún no, pero con el
a ser confiables como Nehemías. Amén. Ese es porque estamos en un proceso de transformación. Y la transformación es cada día. Cada día el Señor transforma. Estamos en el molde, ¿verdad? Cada día el Señor nos está transformando. Nehemías tenía una tarea que hacer y Dios le puso en su corazón. Entonces su espíritu de Nehemías se quebrantaba porque no dependía de él salir. Pero el rey se dio cuenta y le preguntó: oye, Nehemías, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? Porque el rey, su salud, el rey dependía de la salud de Nehemías. Si Nehemías se ponía mal con lo que consumía, pues el rey también se iba a poner en ese estado. Entonces Nehemías le dijo que estaba triste porque sabía que su pueblo, ¿verdad?, estaba en oprobio. Estaba viviendo un tiempo de tristeza, estaba en ruina, estaba en escasez. Yo no sé mucho cuántos han vivido en escasez, tal vez muchos de aquí hemos pasado momentos de escasez y son los momentos más tristes de nuestra vida. Son los momentos que nos sentimos alejados de la presencia de Dios. Son los momentos que no sentimos a Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a sentir la presencia del Espíritu Santo. No somos receptivos ante la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es necesario, hermano, que como Nehemías, un hombre con un buen corazón, él no le importó dejar el lugar que tenía. Pero él se puso en acción a actuar y se fue a Jerusalén, hermano, a reconstruir esos muros que habían sido derribados por el enemigo, habían sido destruidos. Tal vez había un dolor físico, pero Nehemías, hermano, Dios puso el propósito de ir y reconstruir esos muros. Sí. Pero la tarea no era fácil. Dice la palabra del Señor que hubo oposición. ¿Qué hubo? Oposición. ¿Cuántos de ustedes no han vivido una oposición? Todos tal vez hemos experimentado oposiciones. La oposición de Nehemías eran 3 hombres que estaban haciendo una gran revuelta, ¿verdad? Sanbalat, Tobías y Gesem. Estaban en contra de la restauración de la obra del Señor. Estaba en contra de volver a levantar esos muros caídos. Y ellos, hermanos, estaban rebelándose en contra. Habían hablado, dice la palabra del Señor, que se encolerizaron tanto, se enojaron, hermano, en gran manera. Yo quiero pensar que hasta se rompieron las vestiduras de tanto odio, de tanto coraje. Yo cuando leo esa lectura no me imagino a esos hombres arrancándose los cabellos, porque en la cultura esa se hacía eso, se despedazaban la ropa. Estaban enojados que ahora venía una reconstrucción nueva para esos muros que habían caído. Bien, hermanitos, pero Dios siempre advierte a todos aquellos Nehemías cuando el enemigo se levanta, cuando el enemigo empieza a hacer guerra en contra de sus hijos, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer como iglesia, como hijos? Aprender a responder al ataque del enemigo, aprender a resistir ante la oposición. Tal vez muchos hermanos no hemos aprendido después de 10, 20, 30 años de estar aquí. No hemos aprendido a luchar en contra del enemigo. Por eso hay familias caídas, por eso hay muchos lugares vacíos hoy. Porque hay gente triste, hay gente desanimada, que ha perdido el rumbo, que ha perdido la sensibilidad con el Espíritu Santo. Ahora ya no es tan interesante venir los domingos a la iglesia. Hay otras cosas que nos tienen ocupados. Hay otros pensamientos, otros sentimientos, ¿sí? Pero el Señor, hermano, está buscando hombres valientes, una nueva generación, y esa nueva generación va a salir nuevamente de este lugar. Amén. Dios está buscando gente valiente como Nehemías, dispuesta a luchar, dispuesta a levantarse. Nehemías no tuvo temor contra las amenazas del enemigo. Nehemías se levantó en guerra, hermano, y preparó a su pueblo. No dejó que nadie de su pueblo fuera destruido. No dejó que el más débil, dice la palabra del Señor, que estaban cansados.
Se les había acabado la fuerza a sus trabajadores, ya los acarreadores ya no querían seguir buscando esas piedras, todo lo que necesitaban para el muro. ¿Cuántas personas el día de hoy vinieron cansadas, hermanos? No me lo digan, pero yo sé que hay más de una, más de dos, que estamos aquí, pero realmente estamos cansados. No sentimos la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que tener una búsqueda más íntima con Dios. Tenemos que empezar a usar esos recursos que la palabra nos enseña en nuestras vidas. Un buen soldado de Cristo, hermano, no retrocede. Un buen soldado de Cristo, cuando queda alguien en el camino, lo levanta. Cuando alguien no puede caminar, se le carga. Pero el buen soldado de Cristo no deja a nadie tirado. Y nosotros, hermanos, nos tenemos que levantar. Tenemos que ser guerreros valientes, aprobados por el Señor, pelear por nuestras familias, levantarnos en oraciones, hacer cultos en nuestras casas. Nehemías siempre ha estado dando recomendaciones, instrucciones y más instrucciones. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. El Señor está cansado de la hipocresía. Muchas oraciones de nosotros no regresan llenas porque suben vacías. Por eso jamás hemos recibido tal vez nuestra oración que pedimos, porque no la pedimos con amor. Nehemías tenía toda la ayuda del pueblo que se le había unido. Aquellos que estaban en oprobio no tenían de a dónde vivir, estaban en ruinas. Yo creo que nadie vive en ruinas de nosotros. Nosotros tenemos ahora mismo que levantarnos, hermanos. El Señor dice en Efesios 6:10 en adelante que ¿qué nos ha dado? Una armadura. Pero ninguno de nosotros tal vez ha decidido ponerse, porque pesa. Una armadura es incómoda en muchas ocasiones. Es incómodo venir a la oración. Es incómodo ayunar. ¿Qué está pasando en nuestro corazón, hermano? ¿Será que el enemigo ya ocupó el espacio que